Dice buenos días, reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Cristian Olaya Pérez, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Llevo más de 10 años trabajando con el SENA, con la Regional Antioquia, en el SENA de Comercio y Servicio, este es mi tercer año. Soy instructor transversal del área de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y cultura física. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones de la sesión, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente. Primero, saludo y presentación del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas o comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Vamos a tener dos resultados de aprendizaje. El primero, el RAP, de analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales ATEL, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Tenemos la primera evidencia de conocimiento, que es un cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de SST. Y tenemos el segundo resultado de aprendizaje, que es implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Ahí ya tenemos una evidencia de producto, que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales ATEL. Antes de navegar en la plataforma, voy a mostrarles en el cronograma de actividades. La competencia transversal inició este 26 de febrero y finaliza y finaliza la competencia el 23 de marzo. Para la entrega de la primera evidencia de conocimientos, que es el cuestionario, y la presentación, tenemos plazo hasta este domingo 9 de marzo. La primera es muy sencilla, es solo responder un cuestionario. Ahorita socializamos la guía para mirar en qué consiste. Y las diapositivas también es una presentación muy sencilla sobre estas estrategias para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Entonces recuerden que tienen plazo hasta este 9 de marzo. Después ya iríamos a mirar otra sesión donde vamos a mirar la evidencia de conocimiento sobre un mapa mental y por último una evidencia de producto, que es un video expositivo. En la guía de aprendizaje tenemos nuestra competencia transversal de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. La competencia transversal, y acá aparecen también nuestros 4 resultados de aprendizaje transversales. Recuerden que ustedes tienen que hacer la lectura de toda la guía. Luego vamos a la página número 12, que ahí encontramos la primera actividad de aprendizaje y está todo lo relacionado al cuestionario, donde tenemos una duración de 12 horas. El material de formación se llama Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, que está en la plataforma. La idea es que ustedes lean estos fundamentos, este material, para que puedan resolver el cuestionario. El cuestionario es muy sencillo. Los lineamientos es los siguientes. Primero, deben responder un cuestionario en línea, tienen 3 intentos para resolverlo, lo aprueban con el 70%, la extensión es de 30 minutos. Luego tenemos la segunda actividad de aprendizaje, también tiene una duración de 12 horas. El material de formación sí ya cambia, ya no es fundamento, sino legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Luego de hacer la lectura, vamos a los lineamientos para la entrega de la evidencia. Entonces, puede ser una presentación en PowerPoint o en otro software, puede ser en Prezi, que ustedes deseen, pero debe tener una estructura, que es un título, un cuerpo y una conclusión. Si el formato sí debe tener una extensión mínima de 10 diapositivas, puede ser, o máximo 15. Bueno, entonces, después de hacer la lectura de la guía, vamos a la plataforma. En la plataforma vamos a la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto número 3. Ahí encontramos el material de formación. Tenemos el de fundamentos y el de legislación. Y tenemos la guía de aprendizaje número 7, para que ustedes también descarguen la guía y hagan la lectura de la guía. Y tenemos aquí
las actividades en SST. La primera es el cuestionario, entonces deben dar clic para ingresar al cuestionario. Y la segunda es la presentación en diapositivas. También pueden dar clic para acceder al instrumento de evaluación, que es la lista de chequeo en la cual me voy a basar para evaluar su evidencia. Aquí podemos dar clic para acceder a los fundamentos, que es el primer material de formación, y acá damos clic para acceder a el material de legislación. Fundamentos, aquí aparecen los temas, están los fundamentos en SST y en medio ambiente. Los invito a que hagan la lectura, a que descarguen los anexos. Aquí hay unos links donde hay unos anexos, digamos, de legislación, decreto 1072 del 2015. También está el anexo para ir a la biblioteca y descargar o visualizar la GTC 45, que es la guía técnica colombiana, donde se identifican peligros, se evalúan y se valoran los riesgos en seguridad y salud del trabajo. En el material de formación de legislación, aquí tenemos la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y algunas herramientas. Entonces vamos a legislación y también los invito a que hagan la lectura y descarguen también los links donde les aparece una legislación, como lo es la ley 1562 del 2012, el decreto 1072 del 2015. ¿Listo? Ahí tenemos los links, los enlaces para que ustedes descarguen esta legislación y también la puedan leer para desarrollar la segunda evidencia de la presentación. Pasamos ahora a las diapositivas. Están los dos materiales de formación. Vamos a la explicación del tema de aprendizaje. Entonces hablamos de fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la principal definición es qué es seguridad y salud en el trabajo. Anteriormente hablábamos de salud ocupacional, pero por una ley que expidió el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST, expidió esta ley en donde nos dice que de ahora en adelante salud ocupacional se va a entender como seguridad y salud en el trabajo y la define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de prevención es evitar, o sea, prevenir que algo suceda, o sea, prevenir esa lesión que es el accidente de trabajo o la enfermedad laboral que es la generada por las causas o las condiciones de trabajo. Ahí vamos a ver cuáles son las condiciones, los diferentes peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos y demás. Esta disciplina también trata de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. En protección podemos colocar un ejemplo como lo son los elementos de protección personal, que son elementos o artefactos diseñados especialmente para proteger el cuerpo del trabajador de los riesgos que se expone cuando está laborando, como lo es el casco, las gafas, los guantes, el overol, las botas. Y en promoción podemos hablar de la capacitación. La capacitación es la principal medida de prevención colectiva. Siempre lo ideal es que en una empresa las personas sean competentes, que tengan el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral y así obviamente evitar pues esos accidentes de trabajo y esas enfermedades laborales. Esta disciplina tiene un objeto, un objetivo, que es mejorar esas condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Por eso, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como el máximo bienestar físico, mental y social de un individuo, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, esta disciplina busca también promover y mantener esa salud en el trabajo. O sea, en resumen, podemos decir que la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es mantener la seguridad y la salud de los trabajadores en todas sus ocupaciones. Peligro. Es la fuente, la situación o el acto que puede causar una afectación negativa en la salud de los trabajadores, en los equipos de trabajo o en las instalaciones de la empresa. Entonces, los peligros pueden ser o físicos, como el ruido, vibraciones, temperaturas, químicos, como polvos, humos, gases, vapores, y biológicos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, donde la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es identificar ese peligro para evaluar y valorar el riesgo y tomar las medidas de control para evitar ese accidente y esa enfermedad laboral. Ya el riesgo sí es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Por ejemplo, la exposición al ruido, o sea, ese peligro físico del ruido,
puede contraer como una consecuencia que es la hipoacusia neurosensorial bilateral o también llamada sordera profesional. Entonces se identifica el peligro, se valora el riesgo, que es una fórmula, es multiplicar la probabilidad de que ocurra o se materialice ese peligro y la severidad o la consecuencia, que en este caso la consecuencia es la enfermedad laboral. ¿Qué es enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad como el síndrome del túnel del carpo, que se da por eso estar expuesto a la persona a los peligros biomecánicos o ergonómicos de realizar movimientos repetitivos con las manos, digamos, manipulando el teclado del computador. Entonces, por no realizar pausas activas, por no realizar estiramientos y demás, no hacer rotación del personal en las empresas, puede generarse esta enfermedad y está contemplada en una tabla que expide el Ministerio del Trabajo a través de un decreto que es el 1440, es el 1477 del 2014. Ahí está la tabla de enfermedades laborales. Y el gobierno nacional es el que determina en forma periódica cuáles son las enfermedades que se consideran como laborales, porque también hay unas de origen común. Pero las laborales, como su nombre lo indica, deben tener una relación con el trabajo, con los riesgos inherentes a la que la persona está expuesta cuando está laborando. Pero en los casos en que una enfermedad no figure en esta tabla que les digo, pero se demuestra esa relación de causalidad, o sea, una relación de causa-efecto con los factores de riesgo, digamos, a los que estuvo expuesto el trabajador, debe ser reconocida también como enfermedad laboral. ¿Listo? Todo eso está establecido en la Ley 1562 del 2012 que expidió el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es un incidente de trabajo? Según la resolución 1401 del 2007, que es la resolución por la cual obliga a los empleadores a investigar incidentes de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces ahí nos define que un incidente es un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, el incidente es definido como el casi accidente, o sea, un suceso repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubiera podido ocasionar un accidente de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Digamos que un tecnólogo en desarrollo publicitario estaba trabajando en la alcaldía, estaba en el segundo piso, tenía que llevar una documentación al alcalde al primer piso, entonces iba a bajar y estaba expuesto a un peligro biomecánico por realizar levantamiento de cargas, digamos, llevaba una carga sobredimensionada, estaba expuesto también a un peligro locativo, que era que el piso estaba húmedo, recién habían trapeado, y la persona resbala, también comete un acto inseguro, digamos que corrió por las instalaciones de trabajo, entonces resbala, cae sobre las escaleras, pero no le pasó nada, o sea, solamente fue el golpe y lo llevaron a al área de primeros auxilios, pero no tuvo ninguna lesión. Entonces, cuando no hay lesión, hablamos de un incidente de trabajo. Pero cuando en ese accidente hay lesión, por ejemplo, que la persona cuando cae por las escaleras se fractura la tibia y el peroné, entonces ya hay una lesión, entonces ya sí hablamos de un accidente de trabajo que está reglamentado por el artículo 3 de nuestra ley 1562 del 2012, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre o se modifica el sistema general de riesgos profesionales y se establecen unas disposiciones en materia de salud ocupacional, hoy llamada seguridad y salud en el trabajo. Esta ley nos dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. O sea, hay dos elementos. El accidente puede ser por causa del trabajo o por ocasión del trabajo. Ya les voy a explicar estos dos elementos. Seguimos con el primer párrafo de la definición. Entonces, debe producir en el trabajador, les decía, mínimo una lesión orgánica. Hablamos de una fractura, una luxación, un esguince, una perturbación funcional o psiquiátrica. Cuando hay perturbación funcional, digamos una desmembración de la mano derecha, entonces ya hay pérdida de la capacidad laboral, o una invalidez, la persona cayó por las escaleras pero quedó inválida, perdió más del 50% de su capacidad para laborar, o la muerte, también se puede dar el caso que la persona cayó en las escaleras, se dio un golpe en la cabeza y murió en ese accidente. Esta es la primera parte de la definición. ¿Cuándo es un accidente por causa del trabajo? Es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando la persona está realizando una labor para lo cual fue contratada. Podemos decir cuando está laborando,
como el caso del tecnólogo en desarrollo publicitario, que estaba laborando, estaba dentro de las instalaciones de la empresa, estaba en la alcaldía, estaba dentro del horario laboral y estaba llevando una de esas carpetas y muere en ese accidente, tiene un accidente por causa del trabajo, estaba laborando. Cuando es por ocasión del trabajo es cuando se cumple este otro párrafo, que es también accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Entonces vamos a poner el ejemplo que ese tecnólogo en desarrollo publicitario estaba en la alcaldía y recibe una orden de su empleador, que es el alcalde, donde le dice que debe ir a reclamar unos materiales de una publicidad que estaban realizando, tiene que ir a una litografía, le dice, hermano, usted el horario suyo es de 7 a 2 y de 1 a 5, pero a las 5 de la tarde usted me hace el favor y me reclama esa publicidad para que me la traiga mañana a primera hora, porque la litografía la cierran a las 6 de la tarde. Entonces resulta que él ya no estaba ni en las instalaciones de la empresa, ni estaba en el horario laboral. Pero resulta que él se va y por peligro público, que es el de atracos, asaltos, robos, por atracarlo, lo lesionan con un arma cortopunzante. Lo robaron. Resulta que como él lleva un dinero para pagar esa publicidad, entonces lo robaron y lo lesionaron. Es considerado accidente de trabajo por ocasión del trabajo. Hay una relación indirecta con el trabajo, pero el trabajador estaba realizando una labor para lo cual, perdón, no estaba realizando una labor para lo cual fue contratado, pero estaba bajo orden del empleador o contratante o estaba realizando o ejecutando una labor bajo su autoridad. Entonces es considerado accidente de trabajo por ocasión del trabajo. ¿Cuándo no es accidente de trabajo? Cuando usted no está ni bajo orden del empleador ni nada y usted salió de laborar y por peligro de tránsito lo atropelló un carro, lo lesionaron, no es accidente de trabajo, lo que no sea dentro del horario de trabajo ni dentro de las instalaciones de la empresa y demás. Seguimos con la definición. Nos dice que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Hay que tener claro esto último, que ese accidente es cuando el transporte lo suministra el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a ir a trabajar a la alcaldía, pero hay un carro de la alcaldía que lo recoge usted en su casa, lo lleva a la alcaldía, que es su sitio de trabajo, y viceversa, o sea, de la alcaldía a su casa, y durante ese trayecto usted va en el carro y por peligro de tránsito, digamos, otro carro se pasó el pare, se accidenta y usted sufre una lesión, entonces considerado accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. De lo contrario, no va a ser accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si usted ingresa a trabajar a las 7 de la mañana y va en su motocicleta y va a las 6:50 antes de llegar a la empresa, lo lesiona, pues no va a ser accidente de trabajo. ¿Listo? Porque el transporte no lo suministraba el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. En algunas empresas hay sindicatos, entonces si de pronto la presidenta del sindicato tiene una capacitación en Bogotá, en la capital, entonces tiene que desplazarse y por peligro de tránsito se lesiona, lo que le pueda llegar a ocurrir por un peligro público o social. Si llega a lesionarse va a ser considerado accidente de trabajo porque está en un permiso sindical. ¿Listo? Por último, ¿qué nos dice la ley? Que de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresa de servicios temporales que se encuentran en misión. Entonces, estaba el tecnólogo en desarrollo publicitario en el mes de amor y amistad, en septiembre. El alcalde envía una circular en donde les comunica que se van a desplazar a un centro recreacional para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Resulta que en ese desplazamiento puede haber un accidente de tránsito o en esa actividad recreacional hay digamos, un partido de fútbol y usted, un compañero, por quitarle el balón, lo lesionó, lo fracturó, tuvo un esguince, una luxación, es considerado accidente de trabajo porque usted estaba en una actividad recreativa, deportiva o cultural y estaba actuando representando la empresa.
Muchachos, esos son los casos en los que se considera un accidente de trabajo en Colombia. Lo que no está en este artículo 3 de la ley 1562 del 2012 no se considera como accidente de trabajo, sino como un accidente de origen común. ¿Listo? Y se maneja diferente. Identificación de peligros como condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esta disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, lo fundamental es realizar una adecuada identificación de todos estos peligros que vamos a mirar acá en esta tabla. O sea, identificar peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, que son los que nos generan enfermedades laborales. Se identifican también las condiciones de seguridad, donde ya están los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, de accidentes de tránsito, de públicos, de trabajo en alturas, de trabajo en espacios confinados. Entonces se hace una adecuada identificación, luego una adecuada valoración, evaluación de ese riesgo para tomar esas medidas o esas actividades precisas para eliminar o disminuir el riesgo. ¿Cómo se hace? A través de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Todo para, si bien eliminar ese peligro o si no, disminuir ese riesgo de que se sufra ese accidente o esa enfermedad, como lo es el ejemplo de los elementos de protección personal. Entonces, el empleador tiene esa obligación de establecer una metodología que normalmente se toma la de la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana que expidió el ICONTED, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Entonces, en esa guía está cómo se realiza esta adecuada identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y determinación de controles para evitar siempre esa enfermedad y ese accidente laboral. Los invito a que dentro del material de formación donde está la biblioteca, ingresen a la biblioteca del SENA. Recuerden que su usuario y contraseña es su número de cédula para que puedan visualizar la GTC 45. O si no, muchachos, pues en internet también la pueden descargar. Y ahí ya tenemos el anexo A, donde está esta tabla de peligros. Aquí están las medidas de intervención de los riesgos que les decía que se puede realizar por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Cuando nosotros realizamos eliminación, que es lo ideal, que usted pueda eliminar ese peligro. Entonces, consiste en modificar un diseño para eliminar el peligro. Un ejemplo es introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, si hay una empresa, digamos una trilladora, en donde hay una bodega que tiene unos braceros, que así se le denomina a las personas que levantan cargas, ellos van a sufrir de desórdenes musculoesqueléticos por ese levantamiento de carga. Entonces, lo ideal es no exponer a la persona al riesgo, sino que comprar un dispositivo de alzamiento para que esos bultos, digamos, de café se puedan colocar ahí, se puedan alzar a una banda transportadora y que lo lleve a donde está el camión que va a hacer el transporte de este material. De ahí eliminaríamos el peligro, porque ya la persona no va a tener que estar expuesta a ese peligro biomecánico o ergonómico de levantar cargas y que pueda llegar a sufrir una hernia discal o un problema de columna, que son muy degenerativos y son muy complicados. Otro ejemplo, si usted no puede eliminar el peligro, pasamos a la sustitución, que consiste en reemplazar un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza de amperaje, la presión, la temperatura. Entonces, si nosotros estamos expuestos al peligro físico de la temperatura, un excesivo calor, podemos establecer un sistema de ventilación para sustituir, digamos, ese riesgo al que se está expuesto a las personas y ya estaríamos también evitando esa condición. Otro ejemplo es, si estamos expuestos a un peligro químico en donde utilizamos una pintura, una persona que está haciendo una pintura, una fachada y la pintura contiene demasiados componentes químicos, se puede reemplazar o sustituir esa pintura por una que no contenga esos elementos tóxicos y demás. Entonces ahí estamos haciendo sustitución y estamos eliminando ese peligro. Y generamos que la persona no pueda llegar a sufrir una enfermedad como una silicosis o una enfermedad, una neumoconiosis o enfermedades por la inhalación de algún químico y demás. Controles de ingeniería. Aquí ya viene el tema de ingeniería. Por ejemplo, instalar sistemas de ventilación, que era el ejemplo que les daba ahora, protección para las máquinas, cerramientos acústicos, como el ejemplo que nos daba la diapositiva del peligro físico del ruido.
Una persona que esté expuesta a más de 85 decibeles de ruido puede generar una enfermedad llamada hipoacusia neurosensorial bilateral o sordera profesional. Pero si la persona está en su sitio de trabajo y hay una máquina que es la que genera el ruido, yo puedo generar un cerramiento acústico para que ese ruido no le llegue a la persona, pues estoy eliminando el peligro a través de un control de ingeniería. Ya los controles administrativos, también como señalización y advertencias, la instalación de alarma, establecer procedimientos de seguridad, inspecciones a los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Como les decía, la principal medida de prevención colectiva es capacitar a la persona que sea competente. Realizar inspección a los equipos, a los arneses, a las slingas, a los equipos para que ellos estén en correctas condiciones y no puedan generar algún tipo de accidente. Los procedimientos, establecer un procedimiento de trabajo seguro. Los procedimientos son una forma específica de llevar a cabo una actividad, un proceso. Entonces, que esté el paso a paso de cómo el trabajador realice su trabajo de una manera segura, se capacite, se le socialice ese procedimiento para que él no se accidente ni se le llegue a diagnosticar una enfermedad laboral. Y señores, por último, si yo no pude eliminar el peligro, ni pude sustituirlo, ni realizar un control de ingeniería, ni un control administrativo, pues debo entregarle elementos de protección personal, ya sean gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas como un arnés, una slinga, un anclaje, respiradores, por ejemplo, para el tema del ejemplo que daba de los peligros químicos, entonces utilizar un respirador de doble filtro o guantes, bueno, todo depende de los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos. Listo, muchachos, pasamos a legislaciones, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Acá tenemos una imagen de la pirámide kelseniana. Esta pirámide nos muestra cuál es la jerarquización de la legislación para Colombia. Entonces tenemos en la cúspide los tratados y los convenios internacionales, porque nosotros hemos escuchado que ninguna legislación puede ir en contra de la Constitución Nacional, ¿no? Porque es la Carta Magna. Pero resulta que sí hay unos tratados y unos convenios internacionales como el convenio del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la CAN. La CAN es la Comunidad Andina de Naciones. Colombia hace parte de la CAN. En este momento está Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones, entonces nos debemos regir a lo que ellos también dictaminen o estipulen mejor. Entonces resulta que ellos establecieron la resolución 957 del 2005, donde establecen un instrumento andino para todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Entonces en Colombia se debe seguir también ese instrumento. Tenemos la Constitución Nacional, ahí como les digo, nada puede ir en contra de la Constitución, tenemos ahí todos los derechos fundamentales y demás. Tenemos la ley, como la ley que les nombraba, la ley 1562 del 2012. Luego en esa jerarquización, después de la ley viene el decreto. Entonces tenemos como el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y ahí está el link para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Resoluciones como la 2013 del 86, donde se establece el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y demás circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Entonces está la pirámide, muchachos, esa es como la jerarquización de la legislación en Colombia. ¿Para qué se establece la legislación? Por ejemplo, en una empresa que tenga su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque es obligatorio tenerlo. El decreto 1072 del 2015 obliga a todos los empleadores, tanto públicos como privados, a diseñar e implementar este sistema de gestión. Entonces, cuando ustedes sean o tecnólogos y trabajen ya en una empresa, ya sea pública o privada, se van a encontrar con este sistema de gestión. Entonces, por eso ustedes le van a realizar unos exámenes médicos ocupacionales de ingreso para saber si son aptos médicamente. Si son aptos médicamente, los contratan, le hacen su contrato. Después de tener el contrato, usted se afilia a la Seguridad Social Integral, salud, pensión y riesgos laborales. En salud se afilia a una EPS, una entidad promotora de salud. En pensión se afilia a una administradora de fondo de pensiones. En riesgos laborales se afilia a una ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que es un seguro en caso tal de que se accidente o se le diagnostique una enfermedad laboral, pues este seguro pague las prestaciones asistenciales y las prestaciones económicas. Luego va a recibir una inducción en materia de seguridad y salud en el trabajo. Les van a socializar esta matriz que estamos mirando de requisitos legales, la matriz de peligros, donde deben estar todos esos peligros que hemos hablado, que identificó el responsable de SST en la empresa
y le socializa esa matriz especialmente para explicarle a usted los mecanismos de control que miramos, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de EPP, para que le diga cuáles son esos mecanismos que usted debe utilizar, cuáles son sus elementos de protección personal, porque usted se los entrega, lo capacitan en cómo utilizar esos elementos y todo esto es para evitar ese accidente, muchachos, esa enfermedad. Entonces, esta legislación tiene que estar en una matriz de requisitos legales, como la que está acá. El encargado de SST lo que hace es coger todos esos tratados internacionales, los artículos de la Constitución Política, las leyes, los decretos, las resoluciones, las circulares que le apliquen a la empresa, debe establecer una matriz para mirar qué artículo por artículo le aplica y tomar pues todas las acciones para cumplir con esta legislación, porque la ley para qué es para cumplirla. Entonces aquí tenemos un modelo de esa matriz. Hay unos derechos que tenemos los trabajadores. El principal es el que les decía ahora, afiliarse a la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. Esta Administradora de Riesgos Laborales puede ser Positiva, Alza Colpatria, Sura, en muchas. En caso tal de que ocurra el accidente, usted va a tener derecho a prestaciones económicas asistenciales que las vamos a mirar. Pongamos el ejemplo, o sigamos con el ejemplo que les di del tecnólogo en desarrollo publicitario que se accidenta en la escalera. Se accidentó, o sea que sufrió lesión. ¿Qué quiere decir? Que cuando cayó por la escalera se fracturó. Entonces, al fracturarse, ¿cuál es el procedimiento? Primero se activa el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias de la empresa, que este plan hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de ese plan se organizan o se conforman unas brigadas, como la brigada de primeros auxilios, la brigada de prevención y extinción de incendios, la brigada de evacuación y rescate, la brigada de comunicaciones. Entonces, inmediatamente se accidenta un trabajador, se activa ese plan y luego se viene la brigada de primeros auxilios, cogen ese botiquín portátil y van a prestarle esos primeros auxilios a ese trabajador. Como tiene una fractura de tibia y peroné, entonces lo inmovilizan, llaman a la IPS, que es la institución prestadora de servicios de salud más cercana o a la que está afiliado el trabajador, para que lo atiendan. Entonces envían una ambulancia medicalizada, van unos paramédicos y reciben el trabajador y lo llevan a un centro hospitalario o a la clínica de urgencias y demás. Ahí viene la primera atención inicial, que es la primera prestación asistencial. Hay un médico de turno que es el médico de urgencias, lo atiende. Si usted obviamente requiere una cirugía porque tiene una fractura abierta de tibia y peroné, entonces lo llevan al quirófano, le realizan la cirugía. Luego de la cirugía usted pasa a unos servicios de hospitalización. También hay unas prestaciones de suministro de medicamentos, un tema farmacéutico. Hay un diagnóstico, hay un tratamiento. Usted está hospitalizado, luego de estar hospitalizado viene una rehabilitación física y profesional, entonces ya salió usted de esa hospitalización, entonces empiezas a realizar terapias, lo envían al fisiatra, pasa por la fisioterapeuta y una vez usted está en condiciones para laborar, le realizan otro examen médico para ver si sus condiciones son aptas a las condiciones de su labor, o sea, si sus condiciones físicas o psicológicas son aptas a ese mismo puesto de trabajo o si no, pues tienen que reubicarlo en otro puesto de trabajo. Otra prestación es, en caso tal de que haya una desmembración, entonces le dan una prótesis, el traslado en condiciones normales y necesarias para prestación de servicio. Entonces, por ejemplo, usted le necesitan realizar una resonancia magnética que no la pueden hacer en el municipio donde usted se encuentra, entonces tienen que llevarlo a Medellín, entonces todos esos gastos de traslado, todo eso lo va a pagar la EPS y le pasa la cuenta de cobro a la ARL, porque fue un accidente de trabajo, entonces responde por esas prestaciones la administradora de riesgos laborales. Estos son, muchachos, las prestaciones asistenciales que tenemos derecho nosotros en caso tal de que se presente un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Luego vienen las prestaciones económicas, que las tenemos acá, que están establecidas en la Ley 776 del 2002. La primera prestación económica es el subsidio por incapacidad temporal. Este subsidio es del 100% de su salario base de cotización. Entonces, si usted devengaba el salario mínimo legal mensual vigente y
Al fracturarse, al accidentarse, usted quedó incapacitado temporalmente para laborar, entonces el empleador le debe seguir pagando su salario. ¿Listo? Y después la ARL le desembolsa o le devuelve ese dinero al empleador. Usted puede durar hasta 2 años incapacitado temporalmente y la ARL le debe devolver ese dinero al empleador porque le debe pagar normalmente. Ese es el subsidio por incapacidad temporal mientras usted esté incapacitado. Si ya en el accidente usted tiene pérdida de la capacidad laboral, una desmembración, o sea, una amputación, digamos, de su mano derecha, entonces ya no le van a dar un subsidio, sino que lo van a indemnizar. Y se llama indemnización por incapacidad permanente parcial. Todo depende de su pérdida de la capacidad laboral. Para que le den esta indemnización que va de 2, o sea, el monto es de 2 y máximo 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, todo depende de la pérdida de su capacidad laboral. Pero para que le den esa indemnización, debe haber perdido mínimo el 5% de su capacidad laboral, pero máximo el 50, máximo el 49,99. Porque si usted pierde igual o superior al 50%, ya hablamos de invalidez. Entonces ya no le dan ni un subsidio, ni una indemnización, sino que lo van a pensionar, le dan una pensión de invalidez. ¿De cuánto es el monto? Si usted perdió entre el 50% de su capacidad para trabajar o para laborar y el 66% le dan el 60% de su ingreso base cotización. Si perdió más del 66%, le dan el 75% de ese ingreso base liquidación. Si en ese accidente de trabajo usted requiere de una persona para que le ayude para cumplir sus necesidades básicas como alimentarse, vestirse y demás, por ejemplo, cuando usted quedó cuadrapléjico en ese accidente, la persona queda cuadraplégica, entonces le dan 15% más, para un total de un 90% como pensión de invalidez. Si en el accidente de trabajo usted muere, como lo miramos en ese artículo 3, donde está la definición del accidente de trabajo, que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte, digamos, usted murió, entonces ya no le van a dar ni un subsidio, ni una indemnización, ni una pensión de invalidez, sino viene una pensión de sobrevivientes para algunos beneficiarios. Vamos a mirar cuáles son los beneficiarios. Si tiene esposa, cónyuge o compañera sentimental, esa pensión de sobreviviente es para ella. ¿Listo? Que la pensión es del 75% del ingreso base de liquidación del trabajador. Si la persona, su cónyuge, era menor de 20 años, la pensión es temporal, se la dan solamente por 20 años. Pero si la persona es mayor de 20 años, es vitalicia o si han procreado hijos. Segundo, si no tiene esposa, cónyuge o compañera sentimental, pero tiene hijos menores de 18 años, la pensión de sobreviviente es para ellos. Si no tenía esposa ni hijos menores de 18 años, pero tenía hijos mayores de 18, menores de 25, que por razón de sus estudios no pueden laborar, la pensión es para ellos. ¿Cuál es el ejemplo? Que la persona estudie en la universidad, pero estudie de lunes a sábado. Entonces no tiene tiempo para trabajar. Pero digamos, si estudia solo los fines de semana, pues no aplicaría. Si no tenía esposa ni hijos, pero tenía padres que dependían económicamente de la persona que falleció, la pensión es para ellos. Pero hay que demostrar que dependían económicamente de usted. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que usted pagaba el arriendo, que le llevaba la alimentación a sus padres. Entonces, al usted morir, ellos quedan desamparados. Entonces, el Sistema General de Riesgos Laborales le da esa pensión de sobrevivientes a esas personas, a sus padres, porque quedaron desamparados. Si usted no tenía esposa, ni hijos, ni padres que dependieran económicamente de usted, pero tenía un hermano en condición de discapacidad que dependía económicamente de usted, vamos, estuviera en un estado de invalidez, entonces esa pensión es para él. Si usted no tenía ni esposa, ni hijos, ni padres, ni hermanos discapacitados que dependieran económicamente de usted, entonces esa plata va para el Fondo General de Riesgos Laborales. También tenemos otra prestación económica que es el auxilio funerario, que se le da a una persona si logra demostrar que sufragó los gastos de entierro del afiliado o no del pensionado, le dan un monto entre 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Obviamente usted presenta la factura y demás para que la ARL le devuelva ese dinero. Por último, muchachos, tener en cuenta que cuando ocurre un accidente de trabajo se tiene la obligación, el empleador tiene la obligación de reincorporar al trabajador una vez haya terminado los procesos de recuperación y rehabilitación, tanto física o profesional. Todo esto se da, muchachos, para nosotros tener en cuenta que hay un seguro, ¿no? Hay una seguridad social, que es la seguridad social integral, salud, pensión, riesgos laborales. Hay una ley, que es la ley 100 del 93, que obliga a los empleadores a afiliarnos a estos sistemas. Y nosotros tenemos ese respaldo. Pero el problema es que siempre un accidente, pues van a haber unas consecuencias, tanto para uno, sea individual, también para nuestros familiares y demás. Entonces la invitación es siempre tener a crear conciencia y siempre nosotros en la empresa practicar todo lo relacionado con el autocuidado, o sea, evitar ese accidente de trabajo. Siempre tratar de hacer nuestro trabajo de una manera segura, identificar todos esos peligros, evaluar bien esos riesgos. O sea, en este caso usted no evalúa los riesgos, pero usted qué es lo que va a hacer, tomar las medidas de control para evitar ese accidente, esa enfermedad. Pasamos a las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, como conclusión, muchachos, decirles que esta competencia transversal de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo inició el 26 de febrero, termina el 23 de marzo. Tener en cuenta que tenemos las dos primeras evidencias. Una es muy sencilla, responder ese cuestionario, es solamente leer el material de formación de fundamentos de medio ambiente y SST y responder a esas 10 preguntas que están ahí. Tienen tres opciones. Tres intentos para que lo puedan resolver y la prueban con el 70%. Segundo, la presentación en diapositivas también es muy sencillo. Ustedes tienen también el material de formación, que ya es legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Deben leer ese material para desarrollar esa presentación. Deben cargar la presentación. Recuerden siempre darle clic en el botón enviar para que no vaya a quedar en borradores. Tener en cuenta, muchachos, que esta disciplina de la seguridad y salud en el trabajo lo que busca es la prevención de, de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, a través de una buena identificación de esos peligros que mirábamos, peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos. Se identifican, se evalúan, se valoran, si da medio, bajo, alto, muy alto, se hace una priorización, digamos los que eran muy altos, pues se deben tomar esas medidas de control, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Nosotros como trabajadores tenemos también unas responsabilidades que es seguir esas medidas, utilizar esos elementos de protección personal, porque cuando ocurren accidentes de trabajo siempre la mayoría se dan cuando es culpa del trabajador es por omitir el uso del elemento de protección personal, también por omitir el procedimiento de trabajo seguro. Entonces, muchachos, la idea es seguir todos esos procedimientos, seguir las recomendaciones, las instrucciones, los reglamentos, digamos el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial de la empresa, las políticas en materia de SST que tiene la empresa, los manuales, procedimientos. Si seguimos todo eso, muchachos, lo más probable es que no, lo más probable no, es seguro que ustedes no van a sufrir un accidente de trabajo ni se les va a diagnosticar una enfermedad laboral. Muchachos, decirles que para resolver dudas e inquietudes nos podemos conectar los jueves y viernes de 8 a 9 de la mañana en este enlace que aparece acá. Muchachos, también me pueden llamar a mi número de celular que es el 310-805-2655 o escribirme a mi WhatsApp que es este mismo número. También me pueden escribir al correo electrónico instructorcristianolaya@gmail.com o me pueden escribir por el chat interno que hay en la plataforma Sayuna. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan ustedes un feliz día y que Dios los bendiga, muchachos.